profecía para la iglesia de todo el mundo, para los cristianos de toda la faz de la tierra. El Señor ha dicho que se salgan de las iglesias, que los cristianos deben salirse de sus grupos y deben establecer con el Señor Jesucristo una relación personal en su casa, ya no buscando al Señor en lugares públicos, en asambleas, sino únicamente desde su hogar. Pero para esto es necesario también que la persona, el cristiano, renuncie a sus doctrinas, a todas sus doctrinas que aprendió en la iglesia, y que comience como un niño para ser enseñado directamente por el Señor, porque Dios va a hacer una restauración en la vida de cada cristiano. Porque el siguiente evento grande que va a hacer Dios con respecto a la iglesia es que la va a vomitar. El Señor ha dicho que va a vomitar al cristianismo mundial, a todo el cristianismo, independientemente del tipo de congregación que sea, independientemente de la denominación que sea o de la secta que sea. El Señor ya le ha puesto fin a esto. Él va a abolir a todas va a desechar a las iglesias, a los grupos, por pequeños o grandes que sean, los va a desechar, pero se va a quedar únicamente con aquel creyente que renunciando a sus doctrinas, renunciando a sus iglesias, renunciando a su grupo, comience a mantener una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, en el estudio de la palabra, desde su hogar, ya sin la mediación de ministros, ni compañía de otros cristianos, únicamente en su hogar, con su esposa y sus hijos. Este es el mandato que Dios le está haciendo a todos los cristianos en todo el mundo, porque ya el Señor lo primero que va a hacer, lo siguiente que va a hacer Dios, es que va a desechar a la iglesia. Cuando se dice que va a desechar la iglesia, es más que todo que va a desechar a los ministerios, va a desechar todo ese sistema de ministerios que hay, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todo ese sistema lo va a abolir, porque el Señor va a hacer una obra grande y Él quiere hacer una restauración en la vida de cada creyente. Pero eso no podrá ser sino cuando la persona salga de los grupos y venga conforme a Apocalipsis 3:20 a establecer una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo en la palabra, para ser enseñado directamente por el Espíritu Santo, para que la persona se responsabilice de su propia salvación, porque los grupos se han convertido prácticamente en zonas de comodidad, para que los cristianos se engañen pensando que están buscando a Dios y no lo están buscando, todo lo contrario, le han vuelto las espaldas. Además, todos los grupos, por pequeños o grandes que sean, cada uno tiene un sistema de doctrinas, dentro de las cuales hay muchas doctrinas falsas enseñanzas, e inclusive herejías hay dentro de esas doctrinas que han acogido los distintos grupos cristianos. Entonces, como lo que va a hacer el Señor es que va a desechar todo el cristianismo mundial, todo ese sistema cristiano que hay de sectas, iglesias, denominaciones, grupos, todo lo que se llama cristianismo lo va a desechar, pero se va a quedar únicamente con aquellos creyentes que acojan el llamado de Apocalipsis 3:20, donde el Señor dice que Él está llamando a la puerta, que si alguno oye su voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí es donde el Señor Jesucristo está haciendo la invitación a cada creyente a que establezca una relación personal con Él, ya no por medio de ministros, porque los ministros fallaron. La labor de los ministros era conducir a los cristianos a la madurez, esa es la labor del ministro. Pero en lugar de hacer eso, los pastores de hoy en día lo que hicieron fue que frenan la madurez del creyente cuando ellos se colocan como si ellos fueran los intérpretes de la Biblia, y los maestros de las iglesias no están puestos para interpretar la Biblia a las personas, sino para ayudarlos, enseñarles a estudiar la Biblia, proporcionándoles, por ejemplo, las leyes y principios de la hermenéutica bíblica, porque haciendo un uso correcto de la hermenéutica bíblica, cada creyente puede acceder directamente a la palabra de Dios para estudiarla
y protegido con la hermenéutica bíblica, pues ya no va a sacar doctrinas desviadas, torcidas, sino que va a hacer una correcta interpretación de la Biblia. Entonces los maestros, en lugar de darle las herramientas a los creyentes, animarlos a estudiar la Biblia con un estudio personal, porque el estudio de la Biblia además debe ser un estudio personal, debe ser una responsabilidad de cada creyente. Lo que debían hacer los maestros era proporcionarle las herramientas para que el creyente pueda aprender a leer la Biblia, aprender a estudiar la Biblia, aprender a recibir directamente de Dios por medio de un estudio personal de la Biblia. Pero en lugar de hacer eso, los ministros de hoy en día lo que hicieron fue que se colocaron como intérpretes de la Biblia, y como dije antes, los ministros no están puestos para eso, porque cuando se hace una interpretación de la Biblia, muchas veces hay sesgo, sobre todo cuando la persona ya tiene una doctrina predeterminada sobre cierto asunto. Él ya no puede leer la Biblia, digamos, neutralmente, sino que ya lleva su sesgo, ya lleva su doctrina predeterminada. Entonces no puede leer la Biblia sino con el filtro de su doctrina. Ese es el gran problema. Entonces por eso los creyentes, cada creyente debe responsabilizarse de su salvación. Pero como dije al principio, los grupos cristianos se han convertido en la zona de comodidad para que los cristianos puedan dormir tranquilos. Ellos están descuidados de su propia salvación y descargan toda la responsabilidad de los ministros, y como los ministros no cumplieron en este tiempo, no están cumpliendo la labor del ministro, la correcta labor del ministro, que es conducir a los hermanos a Cristo, conducirlos a que sean discípulos de Cristo, sino que los convirtieron en discípulos de ellos mismos, de los ministros, los convirtieron en discípulos de la iglesia. Y prácticamente lo que hicieron fue importar el dogma católico que dice que sin la iglesia no hay salvación. Hoy en día todos los grupos cristianos, sin excepción, pusieron en práctica eso mismo, porque aterrorizan a los cristianos diciéndoles que si no se congregan, pues están mal. Y eso es falso, eso en ninguna parte lo enseña la Biblia. Entonces, por esa razón es que el Señor Jesucristo le va a quitar las ovejas a los pastores. El Señor Jesucristo tiene un rebaño, Él conoce sus ovejas, y Él las va a sacar de las iglesias. Este es el llamado que el Señor está haciendo a los creyentes, a que abandonen sus iglesias, abandonen sus grupos y comiencen a buscar al Señor desde su hogar, en compañía de su esposa y sus hijos, ya no agrupándose con otros cristianos, no asociándose con ningún otro grupo cristiano, sino únicamente cada uno solo desde su casa, buscando al Señor para ser enseñado. Pero decía que para poder hacer eso, la persona tiene que renunciar a su doctrina, porque los cristianos están infestados de cualquier cantidad de doctrinas falsas, de enseñanzas falsas que les han introducido en las iglesias, que les han enseñado en las iglesias. Por eso si un creyente quiere formarse bien, tiene que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, por medio de un estudio personal de la Biblia, pero para hacer eso tiene que despojarse de todas sus doctrinas, tiene que renunciar, sacarlas de su corazón, para que el Espíritu Santo pueda venir a hacer la obra en él. Entonces, el llamado principal del Señor Jesucristo en este tiempo para todos los cristianos es que se salgan de las iglesias, que se salgan de los grupos y establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo. Porque el Señor va a desechar la iglesia. Cuando el Señor deseche la iglesia se va a llenar de toda clase de espíritus inmundos y aves aborrecibles, como dice en Apocalipsis. Por eso el Señor dice también en Apocalipsis, dice, salid de ella, pueblo mío. Porque cuando el Señor vomite la iglesia, cuando el Señor vomite las iglesias, cuando el Señor vomite todos los grupos cristianos, que eso es lo que va a hacer, entonces todas las iglesias y los grupos van a quedar completamente vacíos de la presencia de Dios, y ahí es donde entra el espíritu inmundo con 7 espíritus peores que él, y dice que morados en esta casa, el postrer estado de la persona y de la iglesia van a ser peor que antes de ser cristiano, digamos así. Entonces, como el Señor va a hacer un juicio
pronto para todo el cristianismo mundial, a todas las iglesias, para todos los grupos cristianos, y ese juicio significa que va a desechar a los grupos, a las iglesias, porque el Señor ya le va a poner fin a los ministerios. Entonces ya los creyentes ya no tendrán que depender del pastor, del líder, que les explique, que los anime, que los exhorte, nada, porque cada creyente en este tiempo debe responsabilizarse de su propia salvación, porque todos sabemos que la salvación es un asunto personal, por tanto nosotros no podemos delegarle esa responsabilidad a otro, al pastor o al ministro, al líder, para nada. Eso es falta de responsabilidad, porque ¿qué le garantiza a usted que su líder no es un falso? ¿Cómo puede usted poner las manos en la candela por su líder? De ninguna manera. Además, la profecía de 2 de Pedro dice que se introducirán entre vosotros tipos falsos. Dice, estarán entre vosotros mismos. No dijo que entre las sectas, sino entre la misma iglesia. La iglesia que se supone que es la iglesia correcta, la iglesia de sana doctrina. Entonces, lo que el Señor va a hacer es que va a abolir ese sistema y hace un llamado a todos los cristianos, independientemente de si son ministros o no lo son, a que se desconecten de todos los grupos, que se desconecten de las iglesias, que se salgan de las iglesias y comiencen a buscar al Señor a solas, en su hogar, con su familia y nada más, porque el Señor prácticamente lo que está es prohibiendo cualquier cantidad de cualquier grupo cristiano, porque como dije antes, los grupos se han convertido en una zona de comodidad. Los cristianos pueden seguir andando conforme a sus propios deseos, andando para lo del mundo, andando para lo terrenal, y calma su conciencia con que asisten regularmente a un grupo. Asisten el miércoles, el sábado, el domingo, asisten a la reunión, al culto, donde el pastor da una cierta enseñanza y ya con eso calman la conciencia. Y así no es con el Señor. Por eso eso es lo que Jesús llama la iglesia tibia. Y a esa iglesia es que va a vomitar. Entonces los grupos cristianos se han convertido en cueva de gente que le gusta vivir cómodamente, que no quiere comprometerse con el Señor Jesucristo, que no quieren tener una relación personal con Él, porque saben el costo, porque el costo de tener una relación con el Señor Jesucristo, una relación personal, es renunciando a andar en sus propios deseos. Es que la persona renuncia ya no a andar en sus propios deseos, haciendo su propia vida, haciendo sus propios planes, viviendo para lo terrenal, tiene que renunciar a todo lo terrenal, ya no vivir para eso, sino vivir para el cielo, y dispuesto a presentarse a Cristo como su siervo para hacer su voluntad en el día a día y en todo el resto de su vida, ya no tomando las decisiones por su propio deseo, por su propia voluntad, sino buscando la voluntad de Dios en todo, para ser guiados por el Espíritu Santo, tanto en la vida como en la enseñanza de la palabra. Entonces, como decía, como mantener una relación personal con el Señor Jesucristo tiene un costo para la persona, porque Jesús dice que Él, cuando lo seguían multitudes, dice que Él se volvió a las multitudes y les dijo, si alguno quiere venir después de mí, no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, el costo para ser discípulo de Cristo, es decir, para ser enseñado directamente por el Señor Jesucristo y ya no por ministros, tiene un costo bastante alto, como está ahí en Lucas 14, 25 al 35. Entonces, ahí es donde el Señor presenta las condiciones para ser su discípulo. Entonces, mantener una comunión personal con el Señor Jesucristo es lo que me hace discípulo de Cristo. Y el costo es bastante alto. Entonces, como los cristianos no quieren pagar ese costo para ser discípulos de Cristo, entonces prefieren seguir siendo discípulos de la iglesia, discípulos de sus ministros, y están en su zona de comodidad. Y esa zona de comodidad es la que el Señor va a vomitar. Por eso es que el Señor va a vomitar el cristianismo mundial. Porque el cristianismo mundial se llenó fue de grupos y grupitos chiquitos, grupos grandes, iglesias, denominaciones, y todo el mundo está muy cómodo, muy tranquilo, van los domingos a alzar las manos, a cantarle canciones bonitas al Señor, pero ellos pueden seguir su vida terrenal común y corriente, sin que nada los estorbe y que nada los moleste. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le va a colocar fin a esa situación. Dice,
Únicamente el que se salga de las iglesias y venga a ser mi discípulo, según las condiciones de Lucas 14, 25 al 35, ese es el con el que voy a estar. Yo ya no voy a estar con esos creyentes tibios que están en los grupos, que se reúnen en casa y el grupito pequeñito y se dicen mentiras unos a otros y son cómplices unos de los otros de estar ahí en esa zona de comodidad, y el Señor ve los corazones, Él conoce los corazones. Entonces, en este momento, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a todos los cristianos de todo el mundo es que se salgan inmediatamente de esas zonas de comunidad en lo que se han convertido las iglesias y los grupos, ya sea en templos o en casas, se han convertido en zonas de comunidad. Entonces el Señor les dice, sálganse de ahí pues. Y también les dice, renuncien a su doctrina, porque están infestados, están llenos, digamos, de virus, de falsas enseñanzas, muy graves unas más que otras, pero están llenos de cualquier cantidad de cosas falsas que les enseñaron en esos grupos, en esas iglesias. Por eso, para poder ser discípulo de Cristo, discípulo del Espíritu Santo, para ser enseñado directamente por Dios, la persona debe renunciar a esas doctrinas. Significa que ya llega a ser enseñado directamente por el Señor. Porque además, ser enseñado directamente por el Señor es una condición para ser salvo. Cuando la persona todavía depende de ministros que le expliquen la Biblia, que le interpreten la Biblia, eso significa un cristiano lactante, un cristiano fluctuante, llevado de todo viento de doctrina. Y eso es lo que significa en la Biblia ser inmaduro. O sea, una persona que no dio frutos, como dice en la parábola del sembrador, que se quedaron, dice que enredados en los afanes de esta vida, en las codicias de las cosas, o sea, en lo terrenal, y entonces no pudieron llevar fruto a perfecta maduración, o sea, no llegaron a la madurez espiritual, y entonces esos son los que se pierden. Pero dice que la semilla cayó en buena tierra, y esos son los que dan fruto al 30, al 60 y al 100%, dice el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Y esos son los que se hacen discípulos. Los que se hacen discípulos son los que pagan el precio y para ser discípulo, y esos son los que pueden verdaderamente llevar fruto para Dios.